El arma absoluta del Tercer Reich. Una fortaleza de acero sobre orugas, cuyo blindaje de 200 milímetros era impenetrable para cualquier proyectil soviético, y cuyo cañón destruía tanques a 3 kilómetros. Esta máquina se creó para cambiar el curso de la guerra. Su nombre, Ferdinand. Pero su historia real es la de uno de los errores más estúpidos y costosos en la historia de los carros de combate. Y si los diseñadores de este titán olvidaron instalarle una ametralladora, exactamente. El coloso impenetrable murió en masa en combate cercano porque estaba totalmente indefenso ante la infantería con granadas. Este error vergonzoso tuvo que corregirse urgentemente, dando a luz una máquina mutante con otro nombre. Descubrirán cómo la genial transmisión electromecánica, adelantada a su tiempo, se convirtió en una pesadilla para los mecánicos. Cómo las tripulaciones alemanas aterradas informaban de miles de Ferdinands, cuando en realidad había menos de un centenar. Y cómo una de estas cazatanques contuvo sola a toda una división blindada estadounidense durante 10 horas, para que después máquinas similares ardieran sin gloria en las estrechas calles de Berlín. Esta es la historia de cómo una tecnología brillante fue aplastada por la locura táctica, y cómo la fe en el blindaje y la potencia perdió ante la astucia del soldado común y la producción en masa. La verdad sobre el legendario Ferdinand en este episodio. Para el invierno de 1941, la guerra en el frente oriental dio al mando alemán una desagradable sorpresa. Los puños de acero de la Blitzkrieg, los tanques PZ-3 y PZ-4 tropezaron con un obstáculo inesperado. Los tanques medios soviéticos T-34, con su blindaje inclinado y su potente cañón de 76 milímetros, eran un adversario formidable. Pero el verdadero shock fueron los pesados tanques KV-1, cuyo blindaje a menudo era impenetrable para los proyectiles alemanes estándar, incluso a corta distancia. Se necesitaba una respuesta adecuada, una nueva máquina fundamentalmente mejor blindada y armada, capaz de recuperar la superioridad en los duelos blindados. Como respuesta, en Alemania se desató una intensa rivalidad entre dos escuelas de diseño. Por un lado, la empresa Henschel, que proponía un camino evolutivo y probado. Por el otro, el brillante ingeniero y favorito del Führer, Ferdinand Porsche, siempre inclinado a soluciones audaces y revolucionarias. Su proyecto designado BK4501P era una maravilla tecnológica para su época. Su núcleo era una transmisión electromecánica única. Dos motores de gasolina Maybach no movían las ruedas motrices directamente, sino que accionaban potentes generadores independientes, conectados a las ruedas motrices de cada oruga. Este esquema, que recuerda a los sistemas híbridos modernos, prometía una maniobrabilidad fantástica. El conductor podía regular suavemente la velocidad y dirección de cada oruga, literalmente girando un volante, como un capitán de barco. Porsche estaba tan seguro de su superioridad que, despreciando la cautela, ordenó la producción en serie de casos y chasis antes de la decisión final de la comisión. En las fábricas se forjaba lo que él creía sería su triunfo. Sin embargo, en junio de 1942, altos mandos militares, tras evaluar ambos proyectos, emitieron un veredicto seco y pragmático. El ganador de la licitación fue el tanque de Henschel, la futura leyenda, el Tiger. Los argumentos decisivos fueron la fiabilidad y la capacidad de reparación en el campo, el complejo sistema eléctrico de Porsche, que requería mecánicos altamente calificados y podía fallar por polvo, humedad o sobrecarga, se consideró demasiado arriesgado para la guerra en las vastas llanuras rusas. Fue un golpe demoledor para las ambiciones del diseñador. En los almacenes quedaron acumulando polvo 90 chasis completamente terminados,
pero absolutamente inútiles, que costaron una fortuna. Se habían desperdiciado recursos gigantescos. Fue en ese momento, cuando el proyecto parecía muerto, cuando el cliente principal, Adolf Hitler, emitió su veredicto. El Führer, amante de los proyectos grandiosos e impresionantes, no podía aceptar tal derroche. Ordenó personalmente encontrar un uso digno para esos chasis, y la solución, nacida de la necesidad militar y del deseo de salvar las apariencias, fue tremendamente diabólica. ¿Por qué no crear sobre este chasis súper resistente no un tanque, sino una fortaleza blindada inmóvil sobre orugas? Se encomendó a los ingenieros desmontar la torreta, soldar al frontal del caso adicional en su blindaje frontal en Ninkrevering, hasta un grosor nunca antes visto de 200 milímetros de acero, y montar en una casamata fija el antitanque más potente del momento, el 88 milímetros PAC-43, con un cañón de 71 calibres. Así, de las cenizas de un tanque ambicioso pero rechazado, comenzó a levantarse un nuevo y aún más temible monstruo, que recibió el nombre de su creador, Ferdinand. Los diseñadores, con una oportunidad inesperada de redimirse, se pusieron a trabajar con entusiasmo, sin sospechar que en la esencia misma de su proyecto salvado yacía ya una falla fatal y flagrante que lo condenaría a un terrible destino. Para abril de 1943, habían visto la luz 91 creaciones monstruosas. Lo que vieron los militares era impresionante. El Ferdinand no era solo un tanque, era un fuerte de hierro móvil. Su blindaje frontal, hasta 200 milímetros, era el más grueso del campo de batalla de la época, haciéndolo prácticamente invulnerable de frente para cualquier artillería antitanque aliada. Su armamento correspondía a su protección. El largo cañón de 88 milímetros PAK-43 atravesaba el blindaje de cualquier tanque soviético desde 2 kilómetros de distancia, convirtiendo a las tripulaciones en rehenes de un combate sin esperanza. La transmisión electromecánica heredada del proyecto de Porsche le daba al Ferdinand, inesperadamente para una mole de 65 toneladas, una buena maniobrabilidad. Los controles eran intuitivos y suaves. Sin embargo, este sistema avanzado escondía amenazas ocultas. Era complejo, caprichoso y propenso a sobrecalentarse con un uso intensivo, especialmente en el calor del verano. Su reparación en el campo requería la más alta cualificación. Y el vehículo en sí, debido a su peso monstruoso, tenía una velocidad máxima baja, unos 35 kilómetros por hora en carretera, una autonomía ínfima y una presión sobre el terreno colosal, lo que lo hacía vulnerable en suelos blandos y terrenos pantanosos. Pero todo esto palidecía ante un error flagrante e inexplicable en el diseño. En su búsqueda de invulnerabilidad frente a tanques, los ingenieros pasaron por completo la amenaza a corta distancia. En el Ferdinand no se instaló ni una sola ametralladora, ni frontal ni antiaérea. Esta fortaleza de 65 toneladas perfectamente armada resultó estar absolutamente indefensa contra la infantería, que podía acercarse a ella con impunidad. Fue un error fatal que contradecía todos los cánones del diseño de tanques. No obstante, el mando de la Wehrmacht, impresionado por la potencia de las nuevas máquinas, formó con ellas 2 batallones de élite de cazatanques pesados, el 653 y el 654. Las tripulaciones, compuestas por tanquistas experimentados, recibieron un entrenamiento intensivo, aprendiendo a manejar la caprichosa transmisión y a usar el increíble alcance del cañón. Se les asignó un papel especial, casi místico, en la próxima gran operación que debía cambiar el curso de la guerra en el este. Los Ferdinand se preparaban para ser ese ariete impenetrable que destrozaría la defensa más profunda y preparada del mundo. Su primera y principal prueba sería el saliente de Kursk. La Operación Ciudadela fue a la vez la hora cumbre y el principio del fin para los Ferdinands. En el flanco norte del saliente de Kursk, cerca de la estación de Poniri, estos colosos de acero fueron arrojados al mismísimo infierno.
Su tarea era diabólicamente simple y compleja: ir en primera línea, absorbiendo el fuego principal, y con la potencia de sus cañones destrozar las fortificaciones soviéticas, abriendo camino para la infantería y los tanques convencionales. Los primeros días de combate, el 9 y 10 de julio, parecieron un triunfo de la ingeniería alemana. Los Ferdinands avanzaban lentamente, pero de forma imparable. Los proyectiles de los cañones soviéticos de 45 y 76 milímetros rebotaban sonoramente en su blindaje frontal sin causar daño. Sus cañones de largo alcance de 88 milímetros eliminaban metódicamente puntos de fuego, destruían piezas de artillería y dañaban tanques, sin siquiera permitirles acercarse a la distancia de tiro efectiva. Las tripulaciones informaban de decenas de objetivos destruidos. El plan parecía funcionar a la perfección. Pero muy pronto quedó claro que el mando soviético tenía su propia respuesta, mucho más simple y terrible para los titanes alemanes. Todo el espacio frente a las defensas estaba densamente minado, y aquí el peso y la torpeza de los Ferdinands les jugaron una mala pasada. Las pesadas máquinas, siguiendo estrechos pasillos desminados, comenzaron a explotar sobre las minas. Las orugas se destrozaban, los rodillos salían volando en pedazos. La enorme fortaleza, invulnerable a los proyectiles, se convertía en un instante en un blanco inmóvil, atascado en medio del campo de batalla. Y entonces se manifestó esa falla fatal. Hacia los gigantes inmovilizados, incapaces de defenderse incluso con pistolas, se lanzaron los grupos de asalto soviéticos. Los soldados con granadas, botellas con mezcla incendiaria y fusiles antitanque podían acercarse casi con total impunidad. Lanzaban cócteles Molotov sobre las rejillas del compartimento del motor, arrojaban granadas por las escochas que, por necesidad, se abrían para la evacuación. Algunas tripulaciones se defendían desesperadamente con armas ligeras, pero contra una infantería organizada era como intentar detener una avalancha con una pistola. La artillería soviética también encontró su arma. Entraron en acción los pesados obuses de 203 milímetros B4. Sus proyectiles de alto explosivo, que pesaban 1 quintal, no podían perforar el blindaje de 200 milímetros, pero la monstruosa fuerza de la explosión abollaba las planchas de acero, atascaba los cañones, contusionaba e incapacitaba a las tripulaciones solo por la brutal onda expansiva. El campo cerca de Poniry se convirtió en un cementerio para los Ferdinands. Decenas de vehículos fueron puestos fuera de combate, y la mayoría de ellos fueron víctimas no de duelos de tanques, sino de minas y ataques cercanos de infantería. La batalla de Kursk disipó el mito del arma milagro invulnerable. El Ferdinand resultó ser un arma demasiado especializada, torpe y vulnerable para las rupturas frontales. Sin embargo, su potencia de fuego y su blindaje eran demasiado valiosos como para darlos de baja simplemente. Las máquinas sobrevivientes esperaban una urgente reconversión y un nuevo rol, más adecuado para ellas, en frentes completamente diferentes. Mientras una parte de los Ferdinands ardía en el infierno de acero cerca de Poniry, la otra, el 653 Batallón de Cazatanques Pesados, combatía en condiciones distintas. Cerca del pueblo de Tioplue, el terreno era más abierto, y las defensas soviéticas estaban menos saturadas de mortíferos campos de minas. Aquí, los Ferdinands pudieron finalmente aplicar la táctica para la que los genios de la oficina de Porsche los habían concebido. Ocupaban alturas dominantes y, como francotiradores virtuosos, eliminaban metódicamente tanques y puntos de fuego soviéticos desde distancias a las que estos ni siquiera podían distinguir bien al enemigo. Sus proyectiles de 88 milímetros, como mensajeros de un destino implacable, encontraban blancos a más de 2 kilómetros. Las pérdidas del batallón aquí fueron incomparablemente menores que las de sus camaradas en el flanco norte, pero la naturaleza de estas pérdidas era elocuente.
Los vehículos quedaban fuera de combate al explotar sobre minas, atascarse en terrenos inadecuados o sufrir daños por fuego artillero masivo. Incluso en condiciones relativamente exitosas, el blindaje no era una panacea. Cuando en agosto de 1943 cesaron los últimos disparos en el saliente de Kursk, en los cuarteles generales de la Wehrmacht comenzaron a hacer un amargo balance. Las cifras eran desalentadoras. De las 89 máquinas lanzadas al combate, 39 se perdieron irremisiblemente. Y un análisis detallado reveló una verdad impactante. La mayor parte de estas pérdidas no se debió a heroicos duelos de tanques, sino a medios de guerra prosaicos, bajos, granadas y botellas incendiarias que la infantería soviética llevaba con impunidad hasta los gigantes. Quedó finalmente claro que la superioridad técnica no era nada sin el sentido táctico. Una máquina creada para duelos a kilómetros de distancia resultó estar completamente indefensa en el combate cercano. La ausencia de una ametralladora, que en la fase de diseño pudo parecer un compromiso aceptable, se convirtió en el campo de batalla en un error fatal y absurdo, que costó la vida a muchas tripulaciones. Reconocer un error significa tener la oportunidad de corregirlo. En el otoño de 1943, los Ferdinand supervivientes fueron retirados del frente y enviados, no al desguace, sino a las líneas de montaje de la fábrica Alket, para una urgente y radical modernización. No fue un retoque cosmético, sino una operación quirúrgica que cambió la filosofía misma de la máquina. Finalmente, en la plancha blindada frontal del casco, apareció la ansiada tronera, en la que se instaló una ametralladora MG-34 estándar. Esta simple solución privó inmediatamente a la infantería de la posibilidad de acercarse impunemente. En el techo de la masiva casamata se montó una nueva cúpula de comandante giratoria con un juego de mirillas, lo que mejoró drásticamente la visibilidad y la conciencia situacional de la tripulación. La máquina que pasó por esta modernización recibió un nuevo nombre oficial, Elephant, simbolizando tanto el poder como ahora los medios de defensa contra los cazadores. El monstruo corregido, que ganó vista y tientos, estaba listo para entrar de nuevo en combate. Pero esta vez no le esperaban las infinitas estepas rusas, sino paisajes y adversarios completamente distintos, que pondrían a prueba su resistencia desde un nuevo ángulo. El destino envió a los modernizados Elephants a frentes diferentes, como poniendo a prueba de qué eran realmente capaces en condiciones radicalmente distintas. Una parte, concretamente la primera compañía del 653 Batallón, con 11 máquinas, fue cargada en trenes a principios de 1944 y enviada a la península itálica. En Italia, se había desarrollado una situación crítica. Los aliados, tras desembarcar en Anzio, crearon una cabeza de playa y amenazaban con romper hacia Roma. El mando alemán necesitaba cualquier medio capaz de taponar los pasos y desfiladeros montañosos. Y aquí, entre laderas rocosas y desfiladeros, el Elephant encontró inesperadamente su nicho. El relieve montañoso era su mejor aliado. La máquina, demasiado lenta para una ofensiva de maniobra, resultó ideal para la defensa estática. Podía ocupar una posición en una ladera, convirtiéndose en un punto de fuego prácticamente invulnerable y de largo alcance. La apoteosis de este uso fue la legendaria batalla del 30-31 de marzo de 1944 cerca de la autopista a Roma. Dos Elephants, hábilmente situados en una altura, contuvieron durante 10 horas los furiosos ataques de fuerzas superiores de la primera división blindada estadounidense. Los aliados, con decenas de tanques Sherman, intentaron flanquear la posición, suprimirlos con artillería, pero en vano. Los cañones de largo alcance de 88 milímetros eliminaban metódicamente un blanco tras otro. Según datos estadounidenses, perdieron en aquel combate más de 30 vehículos, sin lograr desalojar a los elefantes alemanes de su posición. Fue un ejemplo impecable de cómo un equipo, al encontrar su nicho táctico, despliega todo su potencial. Sin embargo, en el frente oriental,
A donde fueron enviadas las restantes máquinas, reinaba una realidad muy distinta y mucho más sombría. En la primavera de 1944, los Elephants del 653 Batallón se vieron envueltos en la caldera de combate cerca de Ternopil. Aquí no había tiempo para ocupar posiciones ideales. Las tropas soviéticas atacaban oleada tras oleada, y los pesados cazatanques se lanzaban a contraataques o se usaban como reserva móvil para taponar brechas. La intensidad del combate era extrema. En tales condiciones resurgieron todas las viejas enfermedades: la sobrecarga de los servicios de reparación, la vulnerabilidad en terreno quebrado, la dificultad de evacuar máquinas de 65 toneladas dañadas. En unas semanas de cruentos enfrentamientos, el batallón perdió 14 cazatanques, muchos de los cuales no fueron destruidos, sino simplemente abandonados por la imposibilidad de repararlos o sacarlos bajo fuego. Solo salvaron la situación las exclusivas máquinas de recuperación y reparación Berge Panther asignadas al batallón, y los tractores especiales basados en el chasis del Tiger P, cuyas tripulaciones trabajaban al límite de lo humanamente posible, devolviendo al servicio a máquinas aparentemente perdidas. Para otoño de 1944, incluso para el mando alemán, quedó claro que el tiempo de monstruos únicos, caprichosos y que consumían muchos recursos como el Elephant se había ido irrevocablemente. Al 653 Batallón, que se había convertido en una especie de museo de cazatanques pesados, comenzaron a llegar nuevos monstruos, los Yak Tiger, con cañones aún más potentes de 128 milímetros. Los Elephants fueron retirándose de la primera línea. Con las máquinas sobrevivientes se formó una compañía independiente, la 614 Compañía Pesada de Cazatanques. A estos últimos veteranos, que habían pasado por el fuego de Kursk, el barro de Ucrania y las piedras de Italia, les aguardaba su última y más desesperada batalla en el mismísimo corazón del Tercer Reich, donde tendrían que enfrentarse al enemigo que más temían: los nuevos tanques pesados soviéticos de la siguiente generación. Para principios de 1945, no quedaba lugar para los Elephant supervivientes en los batallones de élite que se reequipaban con los modernísimos Yak Tiger. Con estos veteranos, que habían pasado por el fuego de Kursk, el barro de Ucrania y las piedras de Italia, se formó una unidad separada, casi improvisada, la 614ª Compañía Pesada Antitanque. Fue arrojada al sector más crítico, a Polonia, cerca de la ciudad de Kielce, donde las tropas del primer frente ucraniano del mariscal Konev se preparaban para el decisivo avance hacia el oeste. Y aquí, en los accesos a Alemania, tuvo lugar un encuentro para el que las tripulaciones alemanas no estaban preparadas psicológicamente. En su camino no se alzaban los familiares T-34-85 ni los Sherman del Lend-Lease, sino nuevos y temibles tanques pesados soviéticos, los IS-2, Iosif Stalin. Era el primer oponente que no solo amenazaba al Elephant desde los flancos o el aire, sino que podía retarlo a un duelo frente a frente. El largo cañón de 122 milímetros D-25T, que disparaba un macizo proyectil perforante, representaba una amenaza real incluso para los famosos 200 milímetros de blindaje frontal a distancias de hasta 1 kilómetro. De repente, el Elephant perdió su principal ventaja táctica, la sensación de invulnerabilidad de frente. Los combates cerca de Kielce se convirtieron en una tensa confrontación de francotiradores. Los artilleros alemanes se esforzaban por alcanzar a los pesados tanques soviéticos a máxima distancia antes de que estos pudieran acortarla para un disparo certero. Cada uno de esos duelos era un juego nervioso por la supervivencia. Tras el fracaso de los intentos por contener la ofensiva, los restos de la compañía, desvaneciéndose a la vista, fueron rechazados hasta el mismísimo Berlín. Su misión final fue participar en los combates callejeros por la capital del Tercer Reich, la peor de todas las pesadillas posibles.
En el caos de los barrios destruidos, entre escombros y barricadas, el coloso de 65 toneladas, torpe y con ángulos limitados de giro horizontal del cañón, se convertía en presa fácil. Podía ser incendiado con un Panzerfaust desde una ventana del segundo piso, volado por una mina trampa o ametrallado a quemarropa por un cañón escondido en las ruinas. La potencia de fuego y el blindaje de fortaleza ya no significaban nada en ese infierno. Los últimos Elephants fueron destruidos o abandonados por sus tripulaciones en las calles y plazas de la ciudad condenada. Su guerra, que comenzó con grandiosos planes para cambiar el curso de las batallas, terminó aquí, en una agonía inútil e ignominiosa. Pero mientras los últimos cascos destrozados de estas máquinas se enfriaban sobre el adoquinado de Berlín, otros de sus hermanos, capturados intactos en el saliente de Kursk, y después comenzaron un servicio completamente diferente, pacífico y sumamente útil. Se convirtieron no en enemigos, sino en maestros inestimables y sujetos de prueba para los ingenieros militares soviéticos. Les esperaba un desmontaje meticuloso, casi cirujano, y pruebas exhaustivas destinadas a dar respuesta a las preguntas más importantes. La Unión Soviética obtuvo a su disposición al menos 8 Ferdinands y Elephants capturados. Estas máquinas no se convirtieron en exhibiciones de museo, sino en objetos de investigación de gran valor. Se les sometió a un estudio exhaustivo. Los ingenieros desmontaron tornillo a tornillo la compleja transmisión electromecánica, intentando entender su potencial y sus puntos débiles. Se disparó metódicamente contra el blindaje con cañones de todos los calibres, desde cañones de 45 milímetros hasta pesados obuses de 122 milímetros y 152 milímetros, elaborando informes detalladísimos sobre penetración y resistencia. Cada soldadura, cada elemento constructivo fue estudiado con atención, y las conclusiones sirvieron de base para nuevos desarrollos y manuales de lucha contra el blindaje pesado. Fueron estas investigaciones posguerra y los datos de archivo los que ayudaron a disipar muchos mitos que, como el humo tras la batalla, envolvieron la historia de esta máquina. El primer mito concierne al nombre. Ambos nombres, Ferdinand y Elephant, eran oficiales. El primero se afianzó para las máquinas tempranas, el segundo para las modernizadas, con ametralladora y cúpula de comandante. El segundo, y más importante mito, es sobre su principal verdugo. No fueron las legendarias Su-152, apodadas Zveroboy, cazabestias, ni la aviación, los principales asesinos de los Ferdinands en Kursk. Resultaron ser medios simples, producidos en masa y terriblemente eficaces. Los campos de minas, las granadas en manos de la infantería y el fuego de obuses pesados contra las suspensiones. El tercer mito es sobre la escala. En las memorias de veteranos y en los informes soviéticos aparecían cientos de Ferdinands. En realidad, solo se construyeron 91 unidades. Esta discrepancia es un testimonio de lo profundamente que el nombre Ferdinand se grabó en la conciencia de los soldados del Ejército Rojo como símbolo de la tecnología alemana más temible, convirtiéndose en un nombre genérico para cualquier cazatanques grande. Así, el Ferdinand permanece en la historia como el símbolo más contradictorio de la ingeniería militar alemana. Concentración de tecnología avanzada, potencia de fuego fenomenal y una protección blindada sin precedentes. Todo eso tenía. Pero estas virtudes fueron anuladas por errores de cálculo fatales, la falta de sentido táctico en su uso en ataques frontales, una omisión de diseño flagrante, ausencia de ametralladora y una complejidad monstruosa en la operación. Su destino es una lección visual de que en la guerra, en última instancia,
no vence el arma más tecnológica o mejor protegida, sino la que es equilibrada, fiable, producida en masa y se usa de acuerdo a sus puntos fuertes. El Ferdinand se convirtió en un monumento a una época en la que la gigantomanía y la apuesta por el arma milagro fueron derrotadas por la producción en masa, la simplicidad y la flexibilidad táctica.